De regreso con todos ustedes en ESPN Radio Fórmula. En Monterrey está nuestro compañero Roberto Gómez Junco y aquí estamos Rafael Puente, Héctor Huerta, quien les habla, Álvaro Morales. Pero, Roberto, ¿te desmadrugaste, te desvelaste para ver el partido del América? Este lo dejé grabando, lo vi con calma y no, sí me hubiera dado más coraje si me quedo a verlo en vivo. Termina siendo un fracaso rotundo. Obviamente conocemos los argumentos futbolísticos del América y le daban para mucho más. De hecho, en su primer encuentro sí fue mejor que el rival, pero no supo manejar el partido, no supo golear a un adversario al que había que golear. Un América muy distinto al que habíamos visto una semana antes ante los Pumas. Como los Pumas fueron muy distintos en el cierre contra los Tigres, como los Tigres fueron muy diferentes con 4 días de distancia, ¿no? Esa inconsistencia del fútbol mexicano, por más que lo atribuyan al equilibrio de fuerzas, creo que hay a veces falta de profesionalismo, de personalidad de los jugadores para mantener un mínimo de rendimiento. Cambian mucho en una semana los jugadores, los equipos, incluso los técnicos, y creo que tiene que ver mucho con una falta de cultura deportiva. Jugadores que creen a veces que ya lograron mucho cuando no han logrado nada y que piensan que en cualquier partido pueden vivir de lo que antes hicieron, cuando el futbolista profesional tiene que defender en cada minuto de cada partido, en cada balón, su prestigio, como vemos que sí lo hacen en otros lares. Sí, fíjate, Álvaro, Roberto, Héctor, a mi entender, lo que apenas expuso Roberto lo comparto al 100, y es el común denominador del andar, por decirlo de alguna forma, de nuestro fútbol. Y estas últimas 4 semanas han sido golpes contundentes y pruebas inequívocas de que este es el distintivo primario del fútbol mexicano, la irregularidad. Su sello de identidad. Es increíble, porque no puedes... Es cierto que Pumas termina dejando un grato sabor de boca por la forma en la cual concluye su torneo y cómo revierte esa desventaja. Pero en la ida fue un desastre. Claro. Lo de Tigres en CU, vergonzoso. Lo del América, creo que medianamente el América en liguilla cumplió con una discreta pero muy mala actuación, disciplina. salvo la mejor actuación que tuvo evidentemente en la cancha de Ciudad Universitaria, aquejó muchos problemas de disciplina, pero ahora viene una irregularidad notable en su andar por el Mundial de Clubes, que coincido con el adjetivo o el calificativo que le da Roberto de fracaso rotundo. En fin, qué preocupante presente vive el fútbol con respecto a esas irregularidades, y qué importante se vuelve señalarlo y no querer vender esa supuesta equidad que existe y ese equilibrio que lo convierte en atractivo. No es equilibrio esto, ¿eh? Para mí es irregular. Antes que equilibrado es irregular. Pero todos demostraron. Bueno, puede ser equilibrado, pero es un problema de fondo que aqueja el fútbol mexicano en su totalidad y que se tendría que atacar, creo yo, y que algo de lo que se debe hacer, me parece necesario, es, no sé cómo. No te estoy diciendo si quieres torneos largos y quitar la liguilla, haz lo que quieras, pero al que hace más puntos en el año, tienes que buscar una forma para premiarlo, como tú quieras, pero lo tienes que premiar, porque entonces el futbolista crece habituado a que la irregularidad no tiene consecuencias. Ahora, esta irregularidad y esta fuerza o falta de equilibrio, que decía más o menos Roberto que no se debe un equilibrio, ¿resultó un platillo atractivo la liguilla o no? Sí, la liguilla tiene su... Para el aficionado de pie, ¿no? Sí fue. Sí, la liguilla tiene su rasgo específico ya muy definido, en el que se incrementa para el aficionado las emociones, se le hace más atractivo, este vaivén emocional entre que vas perdiendo pero puedes ganar, que el partido de vuelta te da otra oportunidad, de que los estadios generalmente están con una gran afluencia. Entonces sí tiene un sello distintivo que le hace singular, pues no es común en el mundo. Es decir, los reglamentos de competencia en casi todo el mundo no son así como aquí en México. Ahora, imaginarnos al fútbol mexicano con otro rostro ahora está difícil, ¿no? Pensar que los dueños quieran cambiar ya torneos largos y liguilla me parece impensable, ¿no? Y cada que se produce un buen partido en liguilla, la gente dice, ahí está la demostración de que las liguillas son necesarias. No es cierto. A veces son malísimas las liguillas. Sí. Esta de Santos Querétaro fue malísima en el torneo pasado. Pero fue como ha sido todo el rostro del fútbol mexicano, irregular. Y no hay equipo que se escape esa regla. Ya lo vimos ahora en la final. Pero lo importante es señalarlo, porque después sí se quiere argumentar que esa paridad que existe y ese equilibrio es con lo que intentan vender que el fútbol mexicano cumple con las expectativas porque es equilibrado. Y no, yo creo que sí es importante, lejos de quitarle ese distintivo, atribuirle a la irregularidad que distingue al fútbol. Ahora, Roberto, estas golizas que veíamos 3-0, 3-0, muchos goles, ¿no son indicativos de que sea un buen fútbol?
No siempre. Ya sabemos que en un partido, por ejemplo, de muchos goles, tienen que ver los grandes aciertos también con los grandes errores. Pero claro que hay un equilibrio de fuerzas, hay un equilibrio de fuerzas bienvenido en el fútbol mexicano. El problema es que ese equilibrio también es de debilidades y sobre todo de inconsistencias, equipos que no sabes qué fútbol te van a brindar. El caso de los Tigres es el último que vimos muy claro, porque después de 5 grandes partidos de liguilla, el sexto lo juega muy mal. Ahí te habla de una falta de consistencia. Siempre cuenta, por supuesto, lo que haga el adversario que tienes enfrente. Pero en el caso de ese último partido, y más allá de lo meritorio de la reacción de los Pumas, resultaba evidente que mucho de lo que hicieron tuvo que ver con lo que los Tigres dejaron de hacer. Y eso lo vemos en el fútbol mexicano cada semana. Y a veces durante un mismo partido, un equipo que brinda 45 minutos convincentes y desaparece los siguientes 45. O sea, a veces dentro de un mismo juego hay lapsos muy claros que definen esa irregularidad del fútbol mexicano, que creo que tiene que ver con esa falta de cultura deportiva, con esa falta a veces de profesionalismo del futbolista, que no entiende que su prestigio, que su nivel de jugador, cualquiera que éste sea, tiene que ser defendido permanentemente en cada momento que esté en la cancha. Solo antes de ir a las reacciones de Ambriz, para ti, ¿quién debió ser el campeón por mérito, por dignidad, por el concepto que quisieras ponerlo? ¿Quién te hubiera gustado, Roberto, que hubiera sido el campeón entre estos dos? No, los Tigres. Los Tigres para mí por mucho fueron los mejores en la liguilla, fueron los que mejor fútbol llegaron a desplegar en todo el torneo, aunque sea cuestionable esto de que hayan terminado en quinto lugar. Muy meritorio lo de los Pumas, líderes en la competencia después de 17 jornadas, con un plantel mucho más modesto. Si esta voltereta del último partido se da entre dos planteles en igualdad de condiciones, más o menos se podría entender, pero no lo hay. En el partido de ida quedó muy claro que son distintos niveles en cuanto a la calidad de las individualidades. Los Pumas pudieron reaccionar en la medida en que los Tigres lo permitieron, pero con todo y eso sí creo que terminó coronándose el mejor equipo posible, que tampoco fue el mejor equipo posible, para variar, el que fue al Mundial de Clubes, ¿no? Como sucede cada vez que un mexicano va a esos torneos, algo que tiene que ver con el, claro, desfase de calendarios, pero también con la inconsistencia de equipos que cuando se ganan el derecho de ir a un evento como estos, porque en ese momento son el mejor equipo posible, después 6 meses pasan y ya no son el mejor representante que pudiera mandar el fútbol mexicano. Vamos a escuchar las declaraciones de Ambriz. Después de ella le va a preguntar al señor Huerta, que el señor Huerta nunca me miente, si realmente es un fracaso lo del América o esto se esperaba del América. Escuchemos las declaraciones del director técnico de las Águilas del América, el aún director técnico de las Águilas del América. Nada grato, yo no estoy conforme, teníamos mucha ilusión de haber aparecido en una semifinal contra el Barcelona, con un club de mucho prestigio, de mucho que todo el mundo quisiéramos, yo como entrenador y mis mismos jugadores, haber tenido esa posibilidad. Creo que la dejamos ir, en 10 minutos nos sacaron un partido que para mí estaba muy controlable. Viendo el video hoy, sacándoles una decisión a los jugadores, pues realmente es para pegarte un tiro, ¿no? de los errores que hemos cometido y no poder estar peleando. Entonces digo, es cierto que hoy ganamos, pero no limpia o no nos cura el haber ganado hoy. Está muy tranquilo, te reitero, tuve una plática con Ricardo ayer en la mañana, está muy avanzado en muchas cosas, hemos hablado de jugadores que podrían venir también. Y digo, yo creo que hoy también tenemos un viaje muy largo donde podremos platicar, donde podemos sentarnos, pero lo que sí te puedo decir que tanto los jugadores como yo tenemos una espinita clavada porque este equipo necesita estar jugando finales. No tanto que se me dé el voto de confianza, ¿no? Al final tú mejor que nadie lo sabes, en América no es fácil trabajar, en 6 meses pues es complicado poder meter tanto tu mano y decir, bueno, voy a cambiar esto, voy a hacer lo otro, pero el fútbol es así, lo entiendo, esto es de resultados y también lo entiendo, y si se da la posibilidad de no seguir, pues, estar tranquilo, y si se da, te reitero, estamos al 100%, al 200% de que hay una revancha más. Debería ser un fracaso, señor Huerta, si es un lugar constante ese de los equipos de la CONCACAF. Bueno, porque yo creo que este América, los rivales que se enfrentó en condiciones normales, digamos, con un 100% de concentración en el partido, poniéndole, evitando este tipo de indisciplinas que se volvieron a presentar contra el Guangzhou otra vez, que se pegan ahí cabezazos, Darwin Quintero con Sambuesa.
Esto que fue una constante durante todo el semestre, ¿eh? Eso de la América, la indisciplina fue su sello de identidad de este torneo. Lo puedes retratar en sus 74 tarjetas. Pero en el es torneo, un equipo, ¿no?, con 5 brasileños, un coreano, los restantes son chinos. Tampoco conocemos mucho de ellos. No, pero digo, los chinos son base de la selección china, que tal vez no es una potencia, pero son referencia. Okay. Los brasileños son 5 brasileños que tienen recorrido en el fútbol internacional. Digo, Paulinho jugaba en Tottenham, no es ninguna. Robinho ha jugado en el Real Madrid, o sea. Tiene un equipo con mucho presupuesto, más que el América. Sí, por supuesto, este equipo. Le digo. Sí, pero no es un equipo que viendo el partido le podía ganar al América. Ese es el tema. Ese Yo es creo el asunto, que ya vimos el partido. Hace más agudo el fracaso, el hecho de que viendo el trámite del juego, yo comparto lo que dice Ambriz, lo tenían prácticamente resuelto, ¿no? Bueno, y hoy 2-1 Mazembe nada más. Vamos a una pausa y venimos con más.